Hola, soy María José. ¿Cómo te llamas? Buenos días, María José. Me llamo Jessica. Mm, Soy notario en Vitigudino, en la provincia de Salamanca. mm. ¿Qué es exactamente la Fundación Arquitecta y cuál es tu papel dentro de la organización? Verás, María José, Aequitas es la fundación creada por los notarios para la discapacidad, para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, su información, su apoyo y el de sus familias. Aequitas es una fundación que lleva más de 25 años en este sector. La idea surge de un notario llamado Juan Bolás y recientemente Aequitas se ha asociado con otras fundaciones del mismo ámbito para crear la Alianza Apoyo y Autonomía y, por lo tanto, Aequitas a nivel estatal necesita que los notarios que colaboramos con ella estemos organizados, digamos, como por zonas o por territorios y seamos como sus mensajeros. Entonces, en Castilla y León, en nuestra comunidad autónoma, somos 3 delegados territoriales y yo soy una de ellos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con la Arquitecta y qué te motiva a decirte a este ámbito? Pues mira, Mari José, con Equitas llevo colaborando de manera continuada desde hace unos 5 años aproximadamente, aunque es verdad que como delegada territorial llevo un par de añitos. Siempre me ha interesado este ámbito del derecho, el sector de la discapacidad, porque es una realidad creciente en nuestros días. Cada vez es un sector más amplio, el de las personas que tienen alguna dificultad, algún grado de discapacidad intelectual y por lo tanto el propio nombre de Aequitas ya lo dice. Aequitas significa equidad, justicia y esos son valores que tiene también el notario individualmente y es lo que me ha motivado a colaborar con ellos. Y la ley 821 habla de apoyo y la capacidad jurídica. ¿Nos puede indicar qué son las medidas voluntarias y en qué consiste? La ley 821, 8-2021, le ofrece al notario la posibilidad de adaptarse a las diferentes necesidades que puedan presentar las personas que tienen alguna necesidad actual de apoyos. Las personas con discapacidad no son todas iguales, cada una tiene unas necesidades diferentes y unas circunstancias familiares y personales distintas. Por ello, el notario no puede ir con un solo modelo, sino tiene que adaptarse al caso concreto que demande esa persona. Y entonces esta ley da la oportunidad a las personas de que sean escuchadas, de que recuperen la dignidad que nunca debieron perder a nivel jurídico y una vez que el notario compruebe que tienen capacidad suficiente, que pueden expresar al notario lo que necesitan y que saben qué es lo que quieren, el notario les va a ayudar con palabras más sencillas, con ejemplos, las va a escuchar las veces que hagan falta para poder determinar qué medidas jurídicas necesita establecer en su vida para que esos apoyos que tiene la persona cobren fuerza formal, digamos. Y esas medidas que la ley establece como novedad, pues digamos que son de 3 tipos. Una que ya conocíamos, que son los poderes. Los poderes implican que cuando tú tienes una persona de mucha confianza, puedas delegar en ella algunas cosas o varias cosas y puedas establecer un poder notarial a su favor. Eso no significa que tú no puedas actuar, sino que cuando tú lo necesites podrás delegar en ella que mediante el poder te represente para realizar cualquier actividad. Otra novedad que ha cambiado de nombre es la escritura de autocuratela, que antes se llamaba autotutela. Aquí estamos pensando en el futuro. Significa que la persona, aunque a día de hoy no tenga ningún grado de discapacidad o ninguna necesidad de apoyos, puede pensar en el futuro y adelantarse y decir, si yo en el futuro llego a tener alguna circunstancia que no me permita expresar mi voluntad, voy a decidir anticipadamente quién quiero que me cuide, quién quiero que se ocupe de mí, qué cosas son las que me gusta hacer en mi día a día para que, si es posible, lo respeten. Esa escritura es muy completa y verdaderamente puede cambiar tu vida. Y
Un tercer modelo de apoyo voluntario sería lo que llamamos acuerdos de apoyo. En estos acuerdos de apoyo comparece la persona que necesita apoyo y también las personas que se lo van a prestar. Y redactamos una escritura como si fuera una especie de contrato en el que cada parte sabe a qué se obliga y cuál es el ámbito de esos apoyos. Esos serían básicamente los modelos o tipos de apoyo voluntario que se pueden hacer ante notario. Cada persona es diferente y con cada persona el notario desarrollará la escritura que sea necesaria. Vale, muy gracias y me gusta esta cosa. Y sube y ganamos muchas cosas más. ¿Verdad? Sí. Era muy necesaria esta norma, Sí. ¿verdad? Sí. Nos sentimos muy orgullosos, todos los que aplicamos la ley 821, porque verdaderamente puede cambiar la vida de las personas. Las personas con discapacidad no son todas iguales. Habrá casos en los que desde que eres un bebé no tienes capacidad para comprender o para expresar tu voluntad, pero hay otros casos en los que tú sí puedes expresar lo que quieres, solo necesitas que el notario te escuche, escuche a la persona y escuche a sus familiares más cercanos o a las personas que la apoyan habitualmente. Y de verdad pueda estar tranquila y sentirse respetada y escuchada. Buenos días, gracias por venir, Jessica, y permitirnos hacerte esta entrevista. Gracias a vosotros personalmente, Roberto y María José, que sois los entrevistadores, y a toda la organización de Futuros. Estoy encantada de estar en vuestra casa. Mi primera pregunta, ¿qué ventajas tiene para las personas con discapacidad intelectual decidir por sí misma quién les apoya? Pues verás, Roberto, la ventaja o el cambio fundamental que ofrece la Ley 8/2021 a las personas con alguna dificultad intelectual es su dignidad. Su dignidad está en el centro de la ley y por ello la persona es lo más importante y todo lo demás tiene que girar a su alrededor. La persona se va a sentir escuchada, respetada, con una actuación notarial adaptada a sus necesidades y por lo tanto la principal ventaja que ofrece esta ley no solo a las personas con discapacidad intelectual o con necesidades de apoyos, sino a toda la sociedad, es que hace una sociedad más humana y más inclusiva, donde para avanzar no podemos dejar a nadie atrás. Y además, Roberto, el colectivo de las personas con discapacidad intelectual es cada año más numeroso. Y además, las personas que en este momento no padecemos ninguna necesidad de apoyo o ninguna discapacidad intelectual, en un futuro podemos llegar a ser personas con discapacidad intelectual. Mismamente piensa en un accidente, piensa en una persona que tenga 95 años, cualquier circunstancia que nos pueda ocurrir puede convertirnos en personas necesitadas de apoyo. Por eso esta ley es tan importante en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué papel tienen los notarios y notarias en estas medidas? ¿Cómo ayudan a proteger nuestros derechos? Pues fíjate, Roberto, esta ley, la ley 8/21, como la llamamos, es una ley muy valiente y muy valiosa. Se llama de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y eso es exactamente lo que viene a hacer. Y a los notarios, como tú me preguntas, les reserva un papel protagonista, porque se trata de que la persona, en primer lugar, pueda acudir al notario a explicarle cuáles son sus necesidades. El notario, en la entrevista personal que realice con esa persona, va a ver si tiene capacidad suficiente. Es decir, si esa persona es capaz de comprender lo que el notario le indica. Por supuesto, Roberto, que el notario va a tener todo el tiempo que sea necesario, la va a escuchar, va a utilizar un lenguaje mucho más sencillo, va a ponerle ejemplos, le va a permitir que vengan con él personas de su entorno, con el que tú te sientas tranquilo y en confianza. Y a partir de ahí vas a ver, según tus necesidades, según la dificultad que tenga tu patrimonio, según quiénes sean las personas de tu familia que te pueden prestar apoyo o la fundación a la que pertenezcas, va a diseñar contigo los apoyos voluntarios que tú necesitas. Y por ello, en primer lugar, si la persona tiene capacidad, la respuesta de la ley es acudir al notario, no al juez. Y, por supuesto, no incapacitar a las personas.
todo ello al hilo de su dignidad, que es perfectamente reconocida en esta norma. ¿Crees que la ley y sus medidas nos favorece a las personas con discapacidad intelectual? ¿Por qué? Pues fíjate, Roberto, recuperando el hilo de la conversación, a las personas que a día de hoy tengan alguna necesidad, les favorece clarísimamente porque se les reconoce ese derecho a acudir al notario y poder establecer junto a ese notario, el notario que tú prefieras, cuáles son las medidas que tú necesitas y además las distintas medidas voluntarias que ofrece, poderes generales, poderes preventivos, poderes particulares, escritura de autocuratela, acuerdo de apoyos, incluso son combinables entre sí. Por ello, lo que el notario va a hacer es crear un traje a medida para la persona con discapacidad. Pero no solo está pensando la ley en las personas que en este momento ya tienen alguna necesidad de apoyo, sino que incluso pensando en esas personas que no pueden intelectualmente expresar su voluntad porque tienen esa dificultad desde su nacimiento, o pensando en personas que han sido unas personas absolutamente autónomas a lo largo de su vida, pero que cuando llega la necesidad de apoyo se encuentra con que no fueron al notario cuando era necesario, pues claro, este tipo de personas, los que no tienen capacidad o los que la tenían pero no fueron al notario cuando debían, tendrán que acudir al juez. Pues incluso en estos procedimientos judiciales, la norma ha introducido muchos cambios para que el procedimiento judicial sea infinitamente más respetuoso con la persona y sea lo menos invasivo posible, siempre respetando la mayor autonomía de la persona y estableciendo que todas las medidas judiciales serán subsidiarias y revisables. ¿Qué mensaje te gustaría dar a las personas con discapacidad intelectual que todavía no conocen estas medidas? Pues el mensaje que yo les daría es que no sean tímidos y no tengan duda de que pueden acudir al notario de su preferencia, al notario donde más cerca ellos residan o donde estén habitualmente, y el notario sin ningún tipo de coste, Roberto, esto sí que lo quiero dejar claro, el notario no cobra nada por asesorarte, el notario les va a escuchar y va a ver cuál es la necesidad que tienen en ese momento, y si en ese momento no tienen ninguna necesidad de apoyo, pueden adelantarse al futuro para que en esos casos, cuando ellos ya pierdan su capacidad intelectual, sea su voluntad la que se cumpla. Esta norma hace que cambie la vida de las personas con discapacidad, se recupere su dignidad y no se las aparte de la vida jurídica, porque sí que es cierto que la persona con discapacidad intelectual estaba ya integrada en algunos ámbitos, por ejemplo, en el mercado laboral. Seguro que tú, Roberto, conoces a muchas personas con discapacidad intelectual que están trabajando. El mercado laboral fue pionero en dar inclusión a las personas con discapacidad intelectual y también en el sector educativo, creando aulas especiales, cursos específicos de formación para personas con discapacidad intelectual, pero faltaba lo más importante, que es permitir participar a la persona con discapacidad intelectual en el mundo jurídico, que pueda acudir a una notaría, que no se sustituya a su voluntad, sino que si esa persona tiene voluntad y es capaz de comprender y expresarme su voluntad, entonces ella tiene derecho a decidir. Nadie debe decidir por ella. Su voluntad vale tanto como la de otra persona y por lo tanto también tiene derecho a equivocarse la persona con discapacidad. Eso es muy importante. ¿O qué pasa? ¿Que los demás no nos equivocamos? Yo la primera. Entonces, No, eso sí es cierto. de ahí la Hay importancia muchas de la veces que las personas se equivocan y aprendes de los errores Efectivamente. aprendes de los errores que has tenido y esas Claro, cosas. la vida es un proceso en el que todos vamos aprendiendo. Por eso es importante que la persona pueda decidir, aunque lo que ella vaya a decidir quizá a mí no me parezca lo mejor dentro de un ámbito determinado, ¿verdad? Pero ahí está su libertad, el respeto a su dignidad y, por supuesto, la sociedad con esta ley, como te decía Roberto, es una sociedad más justa, más humana y más inclusiva. Eso de la sociedad yo no lo veo. Te cuesta Cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo porque
es como si, por ejemplo, en el tema laboral, como si a las personas que tenemos discapacidad intelectual u Ajá. otro tipo de discapacidad nos tienen al margen de la Claro. sociedad. Esta ley trata de cambiar eso, pero como tú imaginas, Roberto, y muy bien me lo estás indicando, es un proceso. Esta ley ha entrado en vigor, la ley es de 2 de junio de 2021 y entró en vigor el 3 de septiembre del mismo año 2021. Claro, llevamos unos 4 años con esta norma. Es poco tiempo para un cambio de mentalidad tan grande como el que esta norma supone, pero nunca es tarde y mucho menos para empezar a defender la dignidad de las personas con discapacidad intelectual. Es verdad que esta ley se dirige a notarios, a jueces, a abogados, a encargados de registro civil y es muy importante que todos nos pongamos las pilas a conocer todo lo que esta norma ofrece para que la apliquemos cuanto antes. Y sobre todo, hay una labor previa muy importante, Roberto, que es lo que tú muy bien estás adivinando. Para conocer esta ley hay que informar sobre ella, hay que difundirla. Para eso tenemos a Equitas y a todas las fundaciones que colaboran con Aequitas, como es Futudis, Plena Inclusión, ONCE, CERMI, Daño Cerebral, un montón de fundaciones, me dejo a muchas, pero todas estas fundaciones están haciendo una labor maravillosa para difundir cuál es el significado de esta ley y que dentro de 10 años o dentro de 15 años no haya ninguna persona ni con discapacidad intelectual ni sin ella que no lo conozca, porque Roberto, yo puedo ser también una persona con discapacidad intelectual y en eso no pensamos. Ese es el error, ¿verdad? Ese es el error que hay. Claro. Que la sociedad ahora mismo, porque tengas una discapacidad, no tienes que tener, yo, para mi opinión, tienes que tener los mismos derechos que una persona normal. Entonces, por eso salió la Convención de Derechos Humanos. Muy importante. Esta ley precisamente tiene lugar después de ya unos cuantos años de retraso desde la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad de Nueva York. Nuestro ordenamiento sí que había ido dando pasos, mejorando en algunos puntos los derechos o la inclusión de las personas con discapacidad, como comentábamos en el sector educativo, en el sector laboral, pero faltaba dar este paso de gigante, que es incluir a las personas con discapacidad intelectual o necesidades de apoyos en la vida jurídica y, sobre todo, no pensar que todos son iguales. Cada persona con discapacidad intelectual es diferente, tiene unas necesidades distintas y el grado de discapacidad a priori no nos dice nada. Hay que hablar con esa persona, hay que conocer su vida, quiénes son los apoyos que ella tiene diariamente y, sobre todo, qué necesita, porque en el momento en el que la persona pueda con el notario y con los apoyos que necesite tener una escritura que le reconoce jurídicamente cuáles son sus apoyos, se va a sentir muy respetada, muy escuchada. Indudablemente, Roberto, creo que va a ser más feliz en el momento en el que su vida esté cumpliendo su propia voluntad. Por lo tanto, esta ley colabora a la felicidad de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros, estoy encantada de estar aquí y me pongo a vuestra disposición para cualquier trámite que preciséis o para indicaros cuál sería el notario más cercano y todos los que podéis elegir. Ha sido un placer, Roberto y María José. Espero veros muy prontito. Igualmente. Y a todas las personas de la organización. Os veo muy felices, o sea que sobra decir qué papel tiene Futudis con vosotros.